Vamos a empezar la clase. Ya hemos esperado que se unan bastantes, entonces vamos a empezar la clase. Quería preguntarles cómo les ha ido a su examen, si el ingeniero les ha comentado algo de sus notas o cómo ha sido la situación. ¿Ya les dieron notas o aún no? Sí, el martes. Ah, ¿les ha mostrado el solucionario del examen de ingeniero? Hola, hola. Ya, pero tienen, ya. ¿Pero han tenido algún reclamo, una observación en su examen, así para mostrarles el solucionario? ¿O está todo claro? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, entonces les voy a mostrar el solucionario, pero como les he dicho anteriormente, igual en clases, el examen era prácticamente la copia del anterior semestre, si se han dado cuenta. Les he pasado incluso el solucionario del anterior semestre en el grupo y no sé si lo han revisado. Todo era lo mismo, ¿no? El circuito de fuerza era el mismo, el problema de planteo era el mismo, incluso lo que era diferente era calcular la curva, pero eso se hacía con el método, con la formulita, era más fácil todavía. Pero de todas formas, ya les voy a compartir les voy a hablar del tema. Pero mm, respecto a sus prácticas, han entregado todos, porque he visto que hay algunos que no han logrado entregar a tiempo. Eh, vamos a, vamos a considerar a los que no han logrado entregar a tiempo la práctica para no perjudicarlos, ¿no? Porque según me comenta el ingeniero, no han tenido muy buenas notas en esta conversación. Entonces vamos a considerar eso. Voy a visitar algo en el Classroom para que puedan unirse, puedan completar sus prácticas. Entonces, espérenme, por favor. Ya les he mandado el solucionario de la parte práctica del examen por WhatsApp, entonces pueden revisar eh, cuál ha sido la respuesta, si tuvieran algún reclamo, entonces pueden proceder a comentarle al ingeniero, no siempre y cuando sea un reclamo justificado, porque de otra forma no lo considera. ¿Ha podido revisarlo? Está en el grupo ya. Enseguida lo voy a compartir igual para que podamos ver. ¿Tienen alguna duda antes de nada del examen que han dado? Así para revisar y ver si es que pueden, si los reclamos justificados, en caso de que tengan reclamo algo. Como me comentan que varios han reclamado. ¿Tienen alguna duda del examen que han dado? Ah, sí, ese día el reclamo, el martes. ¿Cuándo? O sea, el mismo día que nos ha devuelto el martes era el día del reclamo. O no se te escucha bien. O sea, ya han pasado los reclamos, Auxi. Sí, pero si no me equivoco, saben tener tolerancia, por ejemplo, hasta mandarle los circuitos y demás, porque a los que tienen reclamos pueden tener
ese beneficio para mandarlo al ingeniero en caso de que se hayan equivocado, digamos, en alguna pregunta. ¿Se me escucha? Sí o sí. Ya. Bueno, entonces han visto que no tienen ningún parcial que van a dar sigue el segundo parcial. Y bueno, como les decía, sus prácticas van a completar. Denme un minuto, por favor, voy a conectarme a otra red. Parece que está inestable esta red. Bueno, espero que se vea la pantalla. Como les he mandado ya solucionar, entonces ya pasaremos directamente a hacer lo que es el segundo parcial. Enseguida les comparto y me dicen si se ve. Bueno, este era el primer parcial, como les he comentado. Eh, aquí está. Era prácticamente todo lo que hemos hecho, ¿no? El circuito del ascensor era el que hemos hecho varias clases, incluso mucho más complicado. Pero básicamente tenían que tener esto para, para poder considerar que la respuesta está bien. No lo tomen como si hubiera pasado, porque el examen final también entra parte del primer parcial y del segundo parcial, así que igualmente tienen que revisar estos ejercicios por si vuelven a entrar en su examen final. El segundo problema era por el método simplificado y decía un ascensor, que es una carga constante. Entonces empezamos en la fórmula y era bastante sencillo este problema, ¿no? El único problema era acá en poder reemplazar la velocidad síncrona para calcular la cúpula básica, que también lo vimos en clases, y aquí para calcular la cúpula de aceleración y el tiempo de aceleración, utilizar la velocidad asíncrona en este caso, porque es ahí donde para de acelerar el motor. Y el tercer problema es el que hicimos en clase, incluso este es el que hicimos antes de su control de lectura. ¿Se acuerdan? Les dije esto dentro del examen, entonces es el mismo. Incluso creo que el resultado es el mismo. Bueno, creo que cambió esto de 0,9 a 0,8, pero era prácticamente el mismo. Entonces, pasaremos a revisar lo que va a entrar a su segundo parcial como un vistazo, ¿no? Para que tengan una idea más o menos. Nuevamente, por eso les digo, tienen que tratar de resolver esos exámenes por su cuenta. Si bien lo vamos a hacer en clase, siempre considero practicar esto. A ver, lo voy a abrir y vamos a ver. Hasta mientras tengan alguna duda sobre este circuito, podemos revisar este circuito, sino a mayor detalle. Si era un ascensor que va de un punto A hacia un punto B, tendría que tener dos contactores, ¿no? Uno que haga la dirección de giro a la derecha o que vaya de A hacia B, y este que invierta las tres fases y que vaya hacia el otro lado. Este solito valía 5 puntos. Si has hecho esto bien, tenía 5 puntos. Ahora el circuito de control valía 12 si has hecho que funcione y 3 puntos si es que las luces estaban bien. Si no has hecho las luces bien, menos 3 puntos. Si no has hecho que funcione esto, no tenías ya nada, solo tenías estos 5. De esa forma, califica el ingeniero, ese es su criterio de ponderación. Entonces, ¿qué pasaba? Le dabas marcha, energizabas el contactor KM1, se autorretenía, entonces el motor empezaba a girar gracias a que has alimentado el contactor KM1. Eso se hace al lado y es alimentado el motor trifásico. Llega a un punto B, se energiza un contactor en B y esto se abre.
se abre desenergizando esto, abriendo esto, haciendo que el motor se detenga. Para ir de B hacia A, invertimos la dirección de giro del motor, energizando el contactor KM2, se ha autorretenido, este ya está entrando en funcionamiento y ha invertido las tres fases, invirtieron el sentido de giro del motor. Y para concluir en el punto A donde termina, ponemos acá al final de casera que cuando se abre desenergiza todo el circuito y ahí acaba todo el ciclo. Era sencillo el problema. Esto es el segundo parcial del anterior semestre. Y bueno, esto voy a compartir, no hago problema, pero no quiero que entiendan el concepto, o sea, cómo es el funcionamiento. Y vamos a empezar desde lo básico, o sea, vamos a tomarlo como ejemplo esto. Se sigue viendo la pantalla. ¿Me escuchas? Sí. Ya. Ahora sí, ya. Perdón, es que la red está un poco inestable. A ver, ¿quiénes quieren ingresar? Ya, admitir a todos. Listo. Está bien, por favor, si es que en algún momento me avisan para no estar explicando, sí, sin indicar en la presentación. Ya, entonces esta es la estructura del segundo parcial. Va a entrar un problema de cadena cinemática, a eso le llamamos cadena cinemática. Generalmente son lo mismo, pero no lo mismo, sino que la misma idea. Un motor y tienes una cadena cinemática de diferentes partes que acciona un mecanismo. Listo. En este caso el mecanismo es una banda transportadora que eleva una carga en forma inclinada, en un plano inclinado. El segundo problema que generalmente se ve en estos casos es lo mismo, lo que les decía. Va a entrar siempre un circuito de fuerza y un circuito de control. Pero en este caso, en el segundo parcial, vamos a avanzar arranque estrella triángulo, arranque por autotransformador, esos dos son principalmente. Y el tercer problema va a ser el cálculo de las resistencias de arranque. Esas resistencias de arranque que les mencionaba en el primer parcial, aquí vamos a aprender cómo calcularlas. Entonces, simplemente es esas tres preguntas en la parte práctica. Puede variar un poco, ¿no? Pero siempre vamos a tratar de abarcar todas las posibilidades y también no solo abarcar de forma mecánica y que memoricen, sino que entiendan de qué se trata. Pero para mí lo más importante es esto, que eso siempre ingresa incluso en el examen final. Es muy probable que entre esto. Yo diría que fija que entra eso en el examen final, aparte de que va a estar segundo en el examen final. Así que tienen que tener y prestar mucha atención a esto. El concepto es el siguiente. Tú tienes un motor que está conectado, o sea, que tiene varios ejes. Siempre lo explico de esta forma, vean. Vamos a acercar la imagen. Tienes que saber diferenciar cuántos ejes tiene entonces, un eje imaginario. Así veanlo, para no confundirse. ¿Cuántos ejes tendrá este accionamiento? Veamos. El motor es un eje imaginario y llega hasta aquí. Esta parte es otro eje porque vean, ya no está a la misma velocidad. Eso vean, solo tienen ejes con velocidad. Aquí el motor tiene una velocidad. Esto su acople tiene la misma velocidad del motor porque está en el mismo eje. El engranaje A tiene la misma velocidad que el engranaje porque está en el mismo eje que el motor. Ahora, pero veamos, el engranaje B está en otro eje porque el radio de este engranaje respecto a ese radio no es igual, entonces hay una diferencia de velocidad. Esta velocidad que hay, que es el del engranaje B, no es la misma que el engranaje A, excepto si es que A y B tendrían el mismo radio. Si se cumple eso, va a ser la misma. Pero como no se cumple eso, y generalmente no se va a cumplir porque los problemas se plantean de esa forma, entonces este eje siempre tendría una velocidad diferente, puede ser menor o mayor, dependiendo del radio de este engranaje. Entonces, esta velocidad de B va a predominar en todo este eje, en todo este eje. Velocidad angular o en giro. Y esta velocidad angular va a ser la misma que esta, porque vean, estos dos tienen el mismo radio. Igual si no se especifica, tienen que preguntar esto. Si tenemos dos engranajes conectados a través de una banda y tienen el mismo radio, tienen que tener la misma velocidad angular. Eso es ley, eso se cumple gracias a esta ecuación. Entonces, esa es la idea. Vamos a analizar primero por ejes. Es solo eso que se les quede. Vamos a analizar el eje A, el eje B
Y en este caso no hay un eje. ¿Por qué? Tú me dirías, aquí va a haber un eje. No, ¿por qué? Porque esa velocidad de acá es la misma que de acá. Entonces, si son las mismas, ya no existe un tercer eje. Si esto fuera un poco más grande aquí, ya habría otra velocidad aquí. Entonces, ya consideraríamos otro eje acá. Y tenemos esta velocidad y esta velocidad. Solo consideramos dos ejes. ¿Se entiende hasta ahí? Esta vez si te hago una pregunta y solo levanten la mano. Bueno, ni siquiera necesitan levantar la mano. Simplemente comenten sus dudas. Entonces, el problema empieza, generalmente es esta estructura. Te dan un accionamiento y te piden varios ejercicios. Aceleración de transmisión, equivalente lineal, equivalente rotacional, equivalente total, ojo, cúpula de aceleración, cúpula motora y potencia del motor. Generalmente, perdón, cúpula máxima y potencia del motor. Todos esos incisos tenemos que hallarlos. Entonces, primero empezamos a definir qué significa cada uno de estos incisos o cada una de esas cosas que nos van a pedir. Aquí nos dice el problema, como si fuese el examen de la trigonometría. En el sistema dice, un canastillo transporta 95.000 newtons. Acá, 95.000 newtons transporta. Su tiempo de aceleración es de 3 segundos, velocidad del motor es 150 revoluciones por segundo, diámetro 50 milímetros. Hallar Z equivalente lineal, equivalente relacional, equivalente total, cúpula de aceleración, cúpula motora, cúpula máxima y la potencia del motor. Ojo, aquí nos da mu 0.05. Mu sabemos que es el coeficiente de rozamiento en un ejercicio de cadena cinemática, entonces va a ser este mu. Ya. Entonces, la relación de transformación se define como la relación de velocidades entre dos ejes para nosotros, o si quieren verlo así, entre dos engranajes. Por ejemplo, el engranaje A y el engranaje B. ¿Cuál es la relación de velocidad entre estos dos? Es decir, si esto gira 100 y esto gira 10, ¿cuánto será la relación? 10 dividido 100 entre 10, tienes 10. Entonces, pueden tener en cuenta eso. La relación de transmisión, la relación de velocidades entre dos engranajes. A y B. Si es que aquí hubiera un C, también va a ser lo mismo. Aquí un C atrás. Entonces, eso se define como relación de transmisión, relación o división entre las velocidades angulares de dos engranajes. Esa es la definición de relación de transmisión. Veo que ya no estoy compartiendo pantalla. Déjenme. Un momento. Compartir. Ya, ahora sí. Entonces, volviendo a la explicación, ese es el concepto de relación de transmisión. Y generalmente esa relación de transmisión siempre es mayor a 1 y es un número entero. No puedes poner, digamos, 2.5. ¿Sí? Generalmente, ¿no? Puede ser 5, 7, dependiendo. Pero por lo general tiene que ser mayor a 1, no puede ser 0.1. Entonces, en este inciso A, ¿cómo calculamos la relación de transmisión? Solo tenemos dos ejes. Tenemos el eje A y el eje B. Solo nos importa eso. Entonces, ¿cuál es la relación de transmisión entre esos dos? Velocidad de A sobre velocidad de B. ¿Cuál es la velocidad de A? Como está en el mismo eje del motor, es la misma velocidad del motor. Entonces necesitamos la velocidad del motor, porque la velocidad de A es igual a la velocidad del motor. La velocidad de B, ¿a qué es igual? Vean, seguimos su eje. Este es un tambor, por si acaso. Es un tambor, como una rueda, véanlo. Y este es como su sección transversal. Entonces, este está girando hacia este lado, ¿no? Este es un tambor y este es el otro tambor. Entonces, la velocidad angular de este tambor va a ser la misma que este. ¿Por qué? Porque tienen el mismo radio. Eso siempre es importante que consideremos en el momento de resolver los ejercicios. Entonces, si nos damos de cuenta, la velocidad de B es la misma que la velocidad del tambor 1. Entonces, ya tenemos esta ecuación, que la relación de transmisión, en vez de poner en términos de velocidad de A sobre velocidad de B, la consideramos en términos de velocidad del motor sobre velocidad del tambor 1. ¿Qué datos tenemos? Veamos. Nos dice que la velocidad del motor es 150 radianes por segundo. Ya tenemos este dato. Listo. Y también nos da el dato de, ¿dónde está? Velocidad del motor 150 radianes por segundo. Ya, aquí están los datos adicionales. La velocidad es 1.5 metros por segundo, pero si es metros por segundo, haces referencia a aunque es velocidad angular. Eso también hay que dar una repasada, ¿no?, a lo que veíamos en física.
ver las unidades. Si nos dan en metros por segundo es velocidad lineal, si nos dan en radianes por segundo es velocidad angular. Entonces, de esa forma tenemos que saber diferenciar las velocidades. Ahora, si nos han dado velocidad lineal, hay referencia a velocidad de la carga. Aquí se ve. A ver, se está compartiendo. Denme un momento, no sé por qué se corta lo que comparto. Se ve, ustedes pueden ver. Hola, ¿lo se escucha? Sí, Auxi, pero ya no está compartiendo. Es raro, o sea, yo sí estoy compartiendo, pero eso Ahora es, creo sí, que no lo ven. Y ahora ahora sí, sí. ya. Ya. Entonces, eh, tenemos los datos, tenemos la velocidad del motor, porque ya nos da el problema, vean, 150 radianes sobre segundo, velocidad angular está en radianes sobre segundo. Y tenemos la velocidad lineal de la carga, esa velocidad, por está en metros sobre segundo, esa velocidad tenemos. Y no sé qué es, aquí 1.5 metros sobre segundo, pero la relación de transmisión es la relación entre velocidades angulares, vean, esto está en radianes y esto está en radianes sobre segundo, aquí ambos. Entonces, para hallar, digo, para convertir velocidad lineal en velocidad angular, tenemos que considerar esta ecuación, que la velocidad angular es igual a la velocidad lineal sobre el radio del tambor. Ese es el tambor. No son el diámetro, no es el radio, es la mitad, obviamente. Tenemos la velocidad lineal, es esta parte de la velocidad lineal, ¿no? Recordando lo que vamos a hacer en física. Este vector aquí, perpendicular o tangente a la circunferencia. Entonces, esa es la velocidad lineal, porque es la velocidad a la que está moviéndose la carga, la velocidad perpendicular a esta, a la tangente de la circunferencia. 1.5 sobre 0.25, hallamos una relación de 6. Entonces, en un momento, por favor. Pero lo que cada rato se desconectaba, entonces ahorita vamos a continuar con la clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita de lo que han avanzado? Supongo que han avanzado algo del segundo pase por el ingeniero. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta ahorita de lo que estamos viendo. Lo importante es que entiendan estos problemas, porque eso sí es un poco, vamos a decir que es lo más fuerte que va a entrar el segundo parcial, tampoco entra más y se han dado de cuenta. Pero poner aquí y ahora sí. Ya. Y ahora sí. Espero que ya no se corte, he cambiado de red. Ya. Estábamos entonces en acá, en la parte de cálculo de la relación de transmisión. La relación de transmisión es la relación entre las velocidades de un eje respecto al otro eje. Si hubiera, no siempre los problemas son de dos ejes, puede haber otro engranaje, entonces un engranaje C, entonces ya tendrías tres ejes. ¿Cómo te das cuenta cuántos ejes tienes? Ves cuántas velocidades angulares hay en tu sistema. En este caso, ¿cuántas velocidades angulares hay? Una, porque es del motor, una velocidad angular. Aquí hay otra, porque este engranaje con este engranaje hacen que haya una variación de velocidad angular, ¿no?
Aquí hay otra velocidad angular. Ahora, este es un tambor que está en el mismo eje. Tag, está girando. Este está girando porque esta es una representación frontal, ¿no? O vista axial o vista de corte, si quieren verlo así. Entonces, esto va a estar girando a una velocidad angular. Esta es la misma velocidad angular que esta porque es del mismo tamaño. Eso siempre preguntan en el examen. Si esto fuera más grande, entonces ya no tendrían la misma velocidad angular. Tendrían ya 3 velocidades angulares, por lo cual tendrían 3 ejes. En este caso solo hay 2 velocidades angulares, por lo cual solo tienen 2 ejes. Entonces, eso es lo importante de este problema, que sepan analizar cuántas velocidades angulares existen en todo el sistema. Ya, entonces, ustedes ya conocen esta fórmula para convertir velocidad lineal en velocidad angular. Simplemente dividimos la velocidad lineal sobre el radio. Si no se acuerdan, ¿a qué hacía referencia la velocidad lineal? Lo cual dudo, pero siempre es bueno, a ver, recordarlo. Vamos a hacer un simple esquema. Es que a veces es importante, esto, más que todo al momento de graficar sus velocidades, sus diagramas y demás. Entonces, esta sería la velocidad lineal. Siempre es perpendicular, ¿no ve? Perpendicular a algún punto tangente. Aquí, esa es velocidad lineal. Y velocidad angular es lo que está girando. Así. Puede ser en sentido horario o sentido antihorario. Y este es el radio. Desde el centro ahí, radio. Entonces, si se dan cuenta en este problema, esta velocidad de 1.5 es la velocidad de la carga. Entonces, es la velocidad que está yendo así, en forma lineal. Es esta velocidad, esta velocidad. En cambio, esta es la velocidad angular. ¿Y cómo relacionas velocidad lineal con velocidad angular? A través de su radio. Simplemente dividimos velocidad tangencial o velocidad lineal sobre el radio y encuentras la velocidad angular. En este caso ya teníamos la velocidad de T1, que es el tambor 1. Este era el tambor 1 y este era el tambor 2. De esa forma, al hallar la relación entre esas velocidades, podríamos encontrar la relación de transmisión, que es la velocidad del motor 150. ¿De dónde hemos sacado esto? De acá. Dato. Respecto a la velocidad del tambor 1, o también igual a la velocidad de B, que es 6. Salía una relación de transmisión de 25. Es importante que sepan calcular esto, más que todo para sus proyectos, porque no sé si les comentó el ingeniero que existen proyectos a final de semestre, entonces tienen que hacer prácticamente lo mismo, tienen que calcular las velocidades angulares, las relaciones de transmisión y demás. ¿Tienen alguna duda de esta parte? ¿Se me ha escuchado? Espero que no se haya cortado mi... ¿Se me escucha? Sí, sí, ¿Alguna sí. duda, alguna aclaración que quieran discutir? ¿O no está nadie y están grabando? A ver, Alberto Catacora, ¿está aquí? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Ah, ya. ¿Tienes alguna duda? ¿Alguna? Todo cristalino, sí. Ya, muy bien. Ya, ahora es cuando. Porque vamos a seguir con el inciso B. Ahora, esto es importante, vean, aquí ya se pone un poco interesante. J lineal. El equivalente lineal, como les decía en la anterior clase, igual cuando veíamos esa parte de tiempo de aceleración, es como que vieras desde el punto de vista del motor. O sea, tu motor está aquí. A ver, copiémoslo este gráfico. Aquí, para analizar. Es importante que entiendan el concepto de equivalente lineal y equivalente rotacional. Entonces lo vamos a pegar aquí. Este es el accionamiento, ¿no ve? Todo esto es el accionamiento. Olvídense de los datos y demás. Pero a nosotros, si este problema fuera real y digamos ustedes tuvieran que calcular la potencia del motor de un ascensor, por ejemplo, de una compresora, porque eso es aplicativo. Esto también puede ser aplicativo de una banda transportadora. ¿Qué potencia más o menos? O sea, no vas a darle al clavo y darle a un número exacto, pero puedes estimar más o menos qué potencia tiene que ser el motor. Entonces, tu trabajo es estimar más o menos de qué potencia tiene que ser este motor si quiero mover en una banda transportadora una determinada carga. Entonces, ¿cómo se hace el análisis? El análisis empieza de considerar los equivalentes lineales y rotacionales.
momentos equivalentes lineales y rotacionales. JL lineal y JL rotacional. ¿Pero a qué hace referencia el lineal? Vamos a ver ese primero. El J lineal. Aquí está. Vean. Aquí. J lineal. Aquí está su ecuación. Dice que es masa por la velocidad del tangencial sobre la velocidad del motor. Ojo que en esta fórmula, aquí siempre va a ser velocidad del motor. ¿Por qué? Porque en estos problemas de dinámica de accionamientos, todo lo vamos a referir al motor. ¿Se entiende? La velocidad del tambor va a ser referida al motor. Esta va a ser referida al motor. Entonces, por eso siempre todo se refiere, o todo tiene que estar con respecto a esta velocidad. Es como cuando vemos, ¿no? En las tensiones, siempre cuando decimos fase tierra, es respecto a un potencial cero, a un potencial de tierra. Entonces, es como su nivel de referencia este eje. Entonces, como todo lo estamos relacionando respecto a la velocidad del motor, esta velocidad angular de esta fórmula siempre va a ser aquí velocidad del motor. Ojo, eso anótense, porque siempre veo que se equivocan acá. Cuando calculemos equivalente lineal, esto es la masa. Ojo, vamos a ver de qué masa se trata esto, para que no se confundan, pero empezaremos de aquí. Esto siempre es la velocidad angular del motor, Y este B es la velocidad lineal. La velocidad lineal. ¿De qué? En este caso de la carga. En este caso, esta es la velocidad lineal. Hacia este lado se está moviendo la carga. Ya tenemos la velocidad lineal de la carga. Ahora, la masa, ojo que la masa no siempre es la masa del accionamiento. Vamos a hacer problemas en donde vamos a ver que no siempre es la masa total del sistema, por así decirlo. Es la masa que se mueve en forma lineal. Así véanlo. La masa en movimiento en forma lineal. O la masa que ve el sistema. De esa forma se interpreta esto de la masa. La masa en movimiento lineal, así pueden anotarse si quieren, porque estamos calculando equivalente lineal. Entonces, la masa va a ser la masa total que se está moviendo en forma lineal, no rotacional, lineal. Aquí, ¿qué masa se está moviendo en forma lineal? Solo esto, la carga de la piedra y el peso. Por ejemplo, aquí nos dan el peso del recipiente, o bueno, de esta estructura, y el peso de la carga. Pero aquí nos da peso y aquí nos da masa, entonces habría que convertir, ¿no ve? Ambos en masa o ambos en peso para poder sumar. Porque aquí está en newtons y aquí está en kilogramos. Este es el peso de aquí, de esto. Y esto es el peso, pero en el peso en newtons de esto, y esta es la masa de esto. Entonces, la masa que está moviéndose en forma lineal es esta carga. Esto se está moviendo en forma lineal. Entonces, ya tenemos los datos para calcular el equivalente lineal. La masa que va a ser, estoy convirtiendo a kilogramos, si se dan de cuenta. 95.000 newtons sobre 9,8 me va a dar en masa, en kilogramos, más 500. Por la velocidad de la carga lineal. Vemos cuánto es la velocidad de la carga lineal. Aquí nos dice 1.5 sobre la velocidad del motor. En este caso, el problema ya nos da la velocidad del motor, 150 radianes sobre segundo. Ojo con las unidades. Cuando trabajamos en esos problemas, siempre vamos a respetar las unidades del sistema internacional. La masa en kilogramos, la velocidad en metros sobre segundo y la velocidad angular en radianes sobre segundo. Reemplazamos y hallamos simplemente el resultado que las unidades de la equivalente lineal van a ser igual a kilogramo por metro cuadrado. Entonces, de esa forma hay que calcular el equivalente lineal. Pero, ¿cómo se interpreta este equivalente lineal? O sea, no lo veamos solo como una fórmula, sino su interpretación. Digamos que tú tienes aquí tu motor. Aquí tienes tu motor. Y olvídate de lo que hay por demás aquí. Ahí está. Puede haber lo que sea aquí a la mano derecha del motor. Un accionamiento, un ascensor, una grúa, un guinche, lo que sea. Pero el motor, como está girando en ese sentido, así, su eje está girando así, el motor no va a ver pues lo que hay aquí. O sea, es como si no viera lo que hay por allá. El motor va a ver equivalentes lineales y equivalentes rotacionales. El primer equivalente lineal, lo primero que va a ver es el equivalente lineal. O sea, una de las cosas que va a ver o que va a sentir, por así decirlo, el motor. Un equivalente lineal, un momento de inercia equivalente lineal. Entonces, ¿qué es eso? El equivalente lineal hace referencia a todas las masas que se están moviendo de forma lineal. Eso, simplemente eso. Esto se está moviendo de forma lineal y al ser una masa en movimiento tiene una inercia y al estar en movimiento lineal tiene un momento de inercia lineal. Entonces, ¿cómo le transmito esto al motor?
Entonces, porque el motor puede tener varios engranajes. ¿Cómo se transmite? A través de ese momento lineal. Es lo que le va a ver el motor. Cuando haya cargas en movimiento lineal, el motor va a ver un equivalente lineal. Por eso me interesa todo lo lineal. La masa que se está moviendo en forma lineal, la velocidad lineal y respecto a la velocidad del motor. Entonces, cuando nosotros calculemos ese equivalente lineal, siempre tenemos que tener en cuenta que es el equivalente de todo el sistema que se está moviendo de forma lineal, o de la carga que se está moviendo en forma lineal, que en este caso solo sería esto, ¿no ve? Entonces, ese es el equivalente lineal. ¿Cómo le afecta al motor? De esa forma. Entonces, ese es el concepto de equivalente lineal. El equivalente rotacional es lo mismo, pero en rotación. O sea, ¿qué equipos o qué elementos de nuestro accionamiento están en rotación? Veremos. Porque en lineal solo está este. Solo está este en movimiento lineal. Esto me dirías que está en lineal, pero se desprecia pues la banda. Porque la banda se está moviendo de forma lineal, pero se desprecia. La carga es lo que importa. Eso está en lineal. Pero ahora, ¿qué equipos o qué elementos de este sistema de accionamiento están moviéndose o están rotando? Primero que nada, el motor está rotando. Segundo, el acople. Este es un acople. Siempre que vean así, es un acople. A veces son de goma. Les voy a mostrar una foto real de un acople para que tengan una idea de cómo es. El engranaje A también está rotando. O sea, todos están así. Están rotando, ya sea en sentido horario o anterior, pero están rotando. El engranaje B también está rotando. Este tambor también está rotando. Este es este, ojo. No, pero está con puntos suspensivos. Este es el tambor 1. Está rotando el tambor 1. Y el tambor 2, ¿qué dicen? ¿Está rotando o no está rotando? También está rotando porque está a través de esa banda, está conectada tangencialmente, lo que lo hace rotar, lo que le da una velocidad angular. Entonces, vean, todo esto está rotando en mi sistema. Entonces, como todo está rotando, yo tengo que encontrar un equivalente rotacional. Es decir, tengo mi motor y ya no trabajar con tanto, sino sacar un equivalente. Hagan la analogía a un equivalente de Thevenin, digamos ahí. Listo, sacas tu equivalente y ahí hasta acá, eso es lo que va a ver el motor. Listo. De esa forma se explica. Este es el motor y este es el equivalente que va a ver. Perdón por los dibujos, pero estoy sin mouse, entonces no se nota muy bien. Pero espero que se entienda la idea, eso es lo importante. En vez de todo este accionamiento, yo necesito sacar un solo elemento rotacional al que le llamo equivalente rotacional. Entonces, ¿cómo saco ese equivalente rotacional? Considerando todas estas cosas que les he enunciado. El motor, el acople, o sea, todo lo que está rotando. El engranaje A, el engranaje B, el tambor 1 y el tambor 2. Todo eso tenemos que considerar para encontrar el equivalente rotacional total. ¿Se entiende la idea? A ver, preguntaremos a alguien. Lecoña marca Maribel. Sí, sí, lo he entendido. Bueno, si tienen alguna pregunta igual. Me consulta. Entonces, ya tenemos ya sabemos lo que es el equivalente rotacional y lo que es el equivalente lineal. Ahora, como sabemos qué es, procedemos a calcular el equivalente rotacional, como ven, es la suma de los momentos de inercia de los equipos que están rotando. ¿Dónde están estos? ¿Dónde está esto? Está aquí. De dato, vean. Aquí está. Esta tablita siempre les van a dar de dato. Dispositivo y J kilogramo por metro cuadrado. ¿Qué es el kilogramo por metro cuadrado? Momento de inercia. Aquí podemos que el motor tiene un 0,30, el acople 0,05, el A, el B 0,10 y 0,60, el tambor 1,20 y el tambor 2, 1. Entonces, todo lo que está rotando tiene un momento de inercia. Un momento de inercia. ¿Por qué? Porque está rotando, es una masa en rotación. Y la masa en rotación va a tener esa característica de seguir rotando. Ese es el concepto de inercia. Que si una masa está en movimiento, va a tender a estar en ese movimiento. Eso lo vimos desde física, desde prefacultativos, el concepto de inercia. Pero en este caso hablamos de momento de inercia porque está rotando. Ya no solamente es inercia, es momento de inercia debido a su rotación. Entonces, tenemos esto, motor, acople A, B, T1 y T2. ¿De dónde saco esta relación? Vean, porque esta es la fórmula, si bien ya hemos encontrado la fórmula del equivalente lineal, que es esta, que también la vamos a deducir en clases, no se preocupen de dónde sale, esto también lo vamos a deducir. Pero ¿cómo yo tengo ese criterio, digamos, para no estarme memorizando
porque puede haber variaciones en los problemas. Aquí es lo importante y aquí es donde entra la importancia de lo que les expliqué anteriormente, de analizar los ejes. Porque vamos a analizar por ejes, vean. Simplemente vamos a sumar cada momento de inercia de cada elemento que está rotando y vamos a considerar el eje en el cual está. Entonces, veamos primero mi sistema. ¿Cuál es el primero que está rotando? El M motor. Y está en el eje 1, o sea, está en el eje del motor. Como está en el eje del motor, no voy a poner nada aquí abajo. Vean. Si estuviera en otro eje, ya vean, aquí ya cambia. Está sobre, o sea, es la suma de los momentos de inercia sobre una relación de transmisión. Pero este primer eje, que consta del motor, del acople y del engranaje A, está respecto a la velocidad del mismo motor, vean. O sea, está sobre 1, por así decirlo. Entonces, consideramos esto. ¿Cuáles son los equipos que están rotando? Primero está el motor, ya. JM. Aquí está. JM, listo, momento de inercia del motor. ¿De dónde sacó el dato? De la tablita que me han dado aquí, 0,30 me dice. Más, porque se suman los momentos de inercia, o se suman. J del acople, ¿dónde está el acople? Aquí, es el segundo elemento que está rotando. Más J de A, que es el tercer elemento que está rotando. Ahí ha acabado el primer eje, vean, ya no hay aquí acaba el primer eje, porque incluso gráficamente pueden ver, este es el primer eje, aquí hay otro eje. Entonces ya he acabado el primer eje, me paso al segundo eje, más, o sea, ya he hecho M, acople más A, más, ya. Olvídense de que hay esto, simplemente anotaremos inercias. J de B, porque ya estoy en otro eje, vean, J de B, J de tambor 1 y J de tambor 2. Listo, J de B, J de tambor 1 y J de tambor 2. Pero el engranaje B, el tambor 1 y el tambor 2, si bien rotan a la misma velocidad angular, esta velocidad angular a la que rota esto no es la misma que la del motor, porque esta es lo que hace diferir la velocidad, ¿no ven? La relación de engranajes. Esto, si esto es pequeño y esto es más grande, esto va a rotar más lento. Si esto es grande y esto es pequeñito, esto va a rotar más rápido, angularmente, ojo. Entonces, solo tenemos dos ejes, ya hemos barrido el segundo eje. J de B más J del tambor 1 más J del tambor 2. Listo, ya hemos barrido el eje A, el primer eje y el segundo eje. Pero vean que al segundo eje yo lo divido sobre la relación de transmisión. ¿Por qué? Porque esta velocidad angular de este eje, de este segundo eje, no es la misma que la del motor, entonces tengo que referirla respecto al motor. ¿Cómo la refiero respecto al motor? Con la relación de transmisión al cuadrado. Vamos a deducir esta ecuación, pero esa idea tenga. Ahora, ¿qué pasaría si aquí hubiera habido, aquí hubiera habido otro acople? También tendrías que sumarle a esto. Cuando estás haciendo la ecuación, sería ya J del motor, J del acople 1, más J del acople 2, más J de A. Ahí acababa tu análisis sobre del primer eje. Ahora, J de B, ¿qué tal si aquí hay un acople? J de B, J del acople, J del tambor 1, más J del tambor 2. Ahí acaba el análisis del segundo eje. Pero como es el segundo eje y no está referido respecto al motor, los referimos dividiendo entre la relación de transmisión al cuadrado. Por eso es esta fórmula. Ahora, si es que hubiera un tercer eje, aquí sería más, así mira, más. Primero tendríamos que sumar, pues, ¿qué está en el tercer eje, en un tercer eje en el análisis? Más esto, más esto, más esto, sobre la relación de transmisión 2 ya sería. Esta es la relación de transmisión 1. No tiene subíndice 1 porque es la única relación de transmisión que hay. ¿Cómo sé cuántas relaciones de transmisiones hay en nuestro sistema? Vemos cuántas velocidades angulares hay. En mi sistema solo hay la del motor y la de este lado. Nada más. No veo otra velocidad angular yo. Entonces, por eso tenemos solo una relación de transmisión, porque solo hay dos velocidades angulares. Si hubiera más, entonces ya hubiera más relaciones de transmisión. Entonces, de esa forma se halla el equivalente rotacional. ¿Se ha entendido? Espero que se haya entendido. Es importante que entiendan este concepto de equivalente rotacional porque hay problemas en que un poco se complica este análisis. Ahora, ¿qué es el equivalente total? Simplemente la suma, el lineal más el rotacional. Listo, ya tienes el total. Eso es lo que nos importa, el total. Para esto hemos hecho todo el análisis, para hallar el total.
Ahora procedemos, y aquí ya tienes otro puntaje, vean, un inciso ya es calcular el total, solo sumar, por sumar te van a dar, no sé, 5 puntos, no sé cuánto. Siguiente inciso es la cupla de aceleración, es lo mismo que hemos visto en el primer parcial, vean, equivalente total, tiempo de aceleración. J equivalente total es lo que ya he hallado aquí, vean. Tiempo de aceleración. El problema debería darnos, a ver, nos dice aquí, tiempo de aceleración 3 segundos. ¿En cuánto tiempo tarda el motor en llegar a su velocidad nominal? En 3 segundos. Esa es la explicación de este tiempo de aceleración. Aquí está. Aquí está. 3 segundos. Por diferencia de velocidades o delta de velocidad. Esta velocidad siempre es la velocidad asíncrona o la velocidad a la que el motor deja de acelerar. En un motor asíncrono, el motor va a dejar de acelerar cuando llegue a su velocidad nominal. Y su velocidad nominal es la velocidad asíncrona. Entonces, ya tenemos nos da 150 radianes sobre segundo. Aquí el problema ya nos daba. Aquí está su velocidad del motor es 150 radianes sobre segundo. Entonces reemplazamos y hallamos la cupla de aceleración. Y ya tenemos el inciso E. Es un repaso esto, no lo vean como un avance como tal, digamos, como estamos pasando de forma virtual, quiero que entiendan los conceptos, qué es cupla de aceleración, cupla de motor. La cupla de aceleración ya la hemos visto el primer parcial, ¿no ve? Incluso la hemos dibujado. Entonces, es la resta de la cupla motora menos la cupla resistente. La cupla motora que entrega el motor menos es la cupla resistente que ofrece la carga. De estas punto por punto y allá es la cupla de aceleración. Pero aquí ya no estamos haciendo por método gráfico, vean, estamos directamente reemplazando, porque ya tenemos este dato y este dato. Entonces ya no haríamos por el método gráfico, es otra forma de hallar la cupla de aceleración, pero hallamos de forma numérica. Entonces, pasamos a la cupla motora. La cupla motora hace referencia a cuánta carga va a elevar el accionamiento, a eso. Entonces, ¿cómo lo define? La cupla de carga sobre el rendimiento del accionamiento por la relación de transmisión del accionamiento. Ese es el rendimiento del accionamiento. ¿Por qué hay rendimiento? ¿Por qué? Porque no siempre la energía se transforma eficazmente y no es que no se pierda energía de aquí a aquí, digamos. Si esto va a girar a una velocidad, aquí va a girar a otra velocidad, pero va a haber siempre pérdidas de energía por rozamiento más que todo. Entonces, por eso existe un rendimiento. Aquí se le pone un rendimiento por relación de transmisión. Entonces, primero hay que hallar cupla de carga. Y la cupla de carga tiene otra definición, que es la fuerza por el brazo. Lo que les decía, o lo que veíamos en estática, si se acuerdan. Teníamos una esfera. Mi esfera no es esfera. Bueno, teníamos un círculo, sabíamos su radio, aquí, el radio, y aquí teníamos aquí teníamos la fuerza, ¿no? Un vector fuerza. Entonces, para analizar, ¿qué hacíamos? Teníamos que considerar la fuerza y el radio perpendicular a este. Entonces, eso es lo que vamos a considerar aquí. Este es el vector fuerza y este es el radio. Entonces, fuerza por radio es cupla de carga. Aquí está, cupla de carga. ¿Dónde está el radio? Veremos nuestro esquemita. Aquí está. Aquí está el radio y aquí está la fuerza. ¿Cómo le transmite fuerza este tambor a esto para que se eleve? A través de el deslizamiento y a través de esta banda transportadora. Entonces, aquí está la fuerza. Esta fuerza, este lado está jalando, está haciendo subir. Entonces, ya tienes una fuerza, ya tienes un radio, puedes hallar cupla de carga. La cupla de carga es la relación entre fuerza por radio. Ahora, ¿cómo hallo la fuerza? Es lo mismo, física 2 prácticamente, diagrama del cuerpo libre. Hacemos análisis a mi carga, a mi punto de análisis, y hacemos análisis de fuerzas, vemos la carga. Está en un plano inclinado, por lo cual tenemos que hacer nuestro planito inclinado, ¿no? Igual que en diagramas de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas hay? Fuerza de rozamiento, porque ya me da un factor mío. Y a este lado va a ser fuerza de rozamiento
La fuerza que eleva la carga es la principal, esta fuerza que va de este lado, ya tengo dos fuerzas. La normal es otra fuerza que siempre es perpendicular a la superficie, y el peso, que es hacia el centro siempre. Entonces vemos, si analizamos ese diagrama en la cadena cinemática, tendríamos algo así, vean. La normal, la fuerza de rozamiento que siempre es contraria al movimiento, y el peso, nada más. Pero el peso, al estar inclinado el plano, ese peso se va a distribuir en coseno y en seno. Entonces este peso lo parto en aquí y en aquí. Entonces ya tenemos nuestras fuerzas en los respectivos ejes y simplemente hacemos el análisis de fuerzas en el eje Y y en el eje X. En el eje Y, ¿qué hay? Hay una N y hay un W coseno de, perdón, hay un, sí, W coseno de phi. Aquí, W coseno de phi. Listo. Ya tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, la sumatoria de fuerzas en X es esta fuerza imaginaria que me está jalando la carga, menos la fuerza de fricción o la fuerza de deslizamiento, y menos la componente vertical del peso, que es W seno de phi. Entonces estamos, ya tenemos la siguiente ecuación. Entonces, de esa forma, tenemos que hallar la fuerza. Si despejamos de aquí la fuerza, tenemos Fr, que es la fuerza de rozamiento, más el peso por seno de phi. Todo es dato, esto es dato, esto es dato, esto es dato. Simplemente es reemplazar y ya tenemos la fuerza. Para hallar cupla de carga necesitamos fuerza por radio. Entonces multiplicamos lo que nos ha dado por el radio del tambor, porque ahí se está produciendo esa fuerza, en este tamborcito. Aquí está este radio. Es el radio del tambor y hallamos la cupla de aceleración. Aquí está. Cupla de carga N por Z es la cupla motora. Ahora, la cupla máxima es la suma de la cupla motora más la cupla de aceleración. Ahí ya tienes otro dato, cupla máxima. Solo por sumar te van a dar puntos. Cupla motora más cupla de aceleración. Y finalmente la potencia del motor, esto siempre es fórmula, anótense, la potencia del motor es igual a la cupla motora por la velocidad del motor. Entonces ya hemos calculado todo este análisis y multiplicamos esta cupla motora, no es máxima, ojo, es motora. Cupla motora por velocidad del motor. Multiplicamos y hallamos el valor en watts, o en este caso en kilowatts. Y tenemos en cuenta que la potencia mínima para levantar este accionamiento, con estas características de dimensiones del tambor, estos engranajes, este acople y esta carga que tiene que levantar, el motor mínimamente tendría que tener una potencia de 90.46 kilowatts para que pueda accionar esa carga. Entonces ahí ya tienes tu punto de partida, si es que tu trabajo es dimensionar un motor o la potencia de un motor. Aquí está tu punto de partida, ya tienes una idea de cuánto necesitas de potencia motora, potencia del motor. En este caso es mínimamente 90 por 1,46. Ojo, mínimamente, porque siempre hay que sobredimensionar en algo para compensar estos factores de pérdidas y demás. Pero aquí no estamos considerando rodamiento, fricción entre los tambores, entre los engranajes. Entonces podríamos sobredimensionar un poco para cumplir con los requerimientos del sistema. ¿Se entiende? Entonces, cómo tener un primer vistazo de cómo calcular la potencia del motor. Primero hay que hallar cupla, y para hallar cupla motora tienes que hallar, que es la plática sobre. Para esto necesitas el análisis del diagrama de cuerpo libre. Entonces, de esta forma se realiza el cálculo de la potencia del motor. Aquí ya tienes un estimado de 90.46. ¿Sí han entendido, chicos? Espero que sí, espero que no vayan a dormir. Por eso a veces es complicado pasar virtual, pero he visto que iba a haber más. Quizás yo me. ¿Quién ha mandado mensaje, Carlos? ¿Están ahí? O sea, ¿se ha entendido? Ya, no tengo micro, dice, ok. Ya, ya está bien. ¿Tienen alguna duda de este último problema de cadenas cinemáticas? Realmente son de esta. Aquí le pueden aumentar un tercer engranaje, aquí otra carga, o esto ya en vez de ser inclinado puede ser planito. Es el mismo análisis. Lo importante es darse cuenta qué es rotacional, qué es lineal, qué es velocidad lineal acá, qué es cupla de aceleración, qué es cupla motora y demás. Entonces, esa es la explicación de las cadenas cinemáticas.
Les repito nuevamente, aún nos falta deducir las fórmulas y demás. Ese es un primer vistazo para que vayan viendo cómo más o menos el examen. Si se dan de cuenta, no es difícil, es fácil. Está fácil este problema, entonces ya tendrían esto asegurado, por así decirlo. Lo otro que entra en este parcial es un circuito de fuerza y control a través de un autotransformador. Esto vamos a ver la siguiente. Ya veo que es tarde, entonces vamos a analizar esto también con el cadécimo, pero es un autotransformador. ¿Para qué nos sirve el arranque para autotransformador? Para arrancar a tensión reducida. ¿Por qué arrancamos a tensión reducida? Porque queremos disminuir la corriente de arranque. Entonces, esa es la explicación. Un autotransformador por así decirlo, varía la tensión en base a lo que queramos. Por ejemplo, si queremos arrancar al 70%, cesaríamos estos contactos, al 80% estos contactos y al 100% ya estos contactos. Para eliminar esa corriente de arranque, reducimos la tensión de alimentación del motor. Que le llegue el 100% de tensión, le va a llegar solo 70%. De esa forma hacemos para disminuir la corriente de arranque. En eso se basa el arranque por autotransformador. Y aquí lo de siempre, ¿no? C1 y C2 es para invertir la dirección de giro. No hay mucho problema en ese aspecto. El circuito de control igual, mira, estaba muy fácil el circuito de control. Y el circuito, el problema 3 hace referencia al cálculo de resistencias. Eso luego lo vamos a ver. Lo importante de esta clase es, quiero que quede claro, el análisis de los ejes. Con eso me voy conforme. Con que sepan diferenciar los ejes. ¿Cómo sé cuántos ejes tengo? Veo cuántas velocidades angulares hay. Aquí tú dirías, ya, aquí hay una velocidad angular. El motor, el acople y el A están en la misma velocidad angular y hay una velocidad angular. ¿Ya? El segundo eje tiene otra velocidad angular porque los engranajes ocasionan esto. A menos que este engranaje sea idéntico a este, ya sería la misma velocidad angular, solo habría uno sigue. Eso depende de las características del radio de este engranaje. Ahora aquí, eso es vista de corte, es lo mismo. Esto es esto prácticamente. Esto es girado angular. Ahora, este también gira en otra freno. Yo su para de esa forma, si claro, es eso es lo importante de esta clase, compañeros. Espero que se haya entendido. Ese es el objetivo de esta clase. ¿Se ha entendido? Ahora vamos a preguntar al azar. Estamos mirando a José Luis, Melanie Huanca Franco, Daniel Herrera, Carlos Ricardo, Zoger Cruz. ¿Alguien de los que he mencionado? ¿Está ahí? Sí, auxilio. Cristalina. ¿Tiene alguna duda? Todo claro, sí. ¿Cómo? Ya, muy bien. A ver, denme un ratito, les voy a mostrar uno más y con eso ya nos vamos. Solo para tener en cuenta, digamos así, para analizar. Ahora sí estoy con... Entonces, vamos a ver este ejemplito, pero ya no lo vamos a analizar así a detalle. Solo quiero que se den de cuenta los ejes. Eso es lo importante de esta clase. Aprender los ejes. Este era el examen creo que era ¿cómo se llama? De verano, no sé, de conseguido. Pero es igual esta entrada incluso en examen de competencia de auxiliatura. Creo que era similar, un poco más complicado. Pero dense cuenta. ¿Cuántos ejes hay aquí? Eje 1, eje 2 y eje 3. Aquí ya tenemos 3 ejes, si se dan de cuenta, ya no solo 2. ¿Cómo me doy de cuenta cuántos ejes hay? Analicemos. Velocidad del motor es un eje. ¿Cuántas velocidades que en mi sistema? Este es el movimiento. Velocidades angulares, ojo, tenemos una velocidad, la copa está a la misma velocidad, seguimos con velocidad, la misma velocidad.
angular, un eje. Aquí está mi primer eje, listo. Como hay un engranaje, este es un engranaje, vista de frente. Este engranaje es más grande que este. Aquí tenemos otra velocidad angular, vean, otra velocidad angular, por lo que tenemos el segundo eje. Ahora, Auxi, otro engranaje Auxi, aparte de este que conecta esto con esto, entonces, dime, es que no se veía bien la imagen. ahora sí se ve, Sí, ahora sí, Auxi. ya. Eso lo copiaron, ya bueno, ahí nomás. Separamos este tag, lo copiamos aquí. Listo, vamos a analizar los ejes entonces. Vean, este problema ya tiene 3 ejes. ¿Cómo me doy cuenta cuántos tiene? No solo por lo gráfico, hagan que no existen esos ejes con líneas segmentadas ahí. Simplemente voy a analizar cuántas velocidades angulares hay. Vemos, primera velocidad angular del motor. Eso también está girando. Pero está girando la misma velocidad del motor, por lo cual no cuenta. Sigo teniendo una velocidad angular. Eso también está girando, pero la misma velocidad del motor, por lo cual tampoco cuenta. Entonces solo tengo una velocidad angular en este eje. Por lo cual tengo un eje. Muy bien, podemos encontrar un eje. Segundo, más porque se ve claramente que el radio de este es mayor a este. Esa es la relación, ¿no? Entonces, este es otra velocidad, ya no es esta velocidad, esto lo ha cambiado la velocidad, el engranaje ha cambiado esta velocidad. Al tener otra velocidad ya tengo otro eje, por eso está dibujado aquí. Segundo eje. Aquí, si esto está girando rápido, esto va a girar más lento aún, porque es más grande el radio. Entonces aquí tengo otro eje. Tengo 3 ejes tengo. Entonces, ¿cómo plantearé? A ver, plantearemos con ustedes eso más. Y ahí termina la clase. Solo quiero plantear esto. El equivalente rotacional, porque esto es lo importante de esto. Aquí lo haremos. ¿Cómo planteamos la ecuación del equivalente rotacional para este sistema de accionamiento? Porque el equivalente lineal va a ser fácil, dense cuenta. El equivalente lineal es la masa en movimiento, que es movimiento lineal, que esto es masa por velocidad lineal, ya tenemos la velocidad lineal, la velocidad del motor. Es fácil de el lineal, este equivalente lineal. ¿Dónde está? Masa ya tenemos, velocidad podemos hallar, velocidad del motor puede ser dato, podemos hallar al cuadrado, listo, fácil. El problema está en la velocidad angular o en el equivalente rotacional. ¿Cómo tú hallas el equivalente rotacional? ¿Cómo es esta relación? Nos copiamos aquí y vamos a hacer el análisis con los ejes. Ahí está. ¿Dónde se fue? Ahí está. Ya, entonces tenemos 3 ejes, ya hemos definido 3 ejes. Ok, vamos a analizar el primer eje. Vamos a borrar esto. Ya. Todo esto vamos a borrar. Más, y aquí tenemos otro tercer eje. Quizás. Listo, aquí está. Primer eje. Aquí está. Primer eje, segundo eje y tercer eje. Ya, primer eje vamos a analizar. ¿Qué es lo primero que me encuentro en mi primer eje? El motor. Entonces yo pongo el equivalente del motor. Momento de inercia equivalente del motor. ¿Cuál es el siguiente? Ojo, todo lo que estás rotando. ¿Cuál es el siguiente elemento que estás rotando en mi primer eje? El acople. J del acople. Listo. ¿Cuál es el siguiente que está en el eje 1? El A, engranaje A, más J del engranaje A. Listo. Sobre la relación de transmisión, pero como todo está referido al eje del motor y el primer eje es el eje del motor, entonces yo le pongo aquí 1. Listo. Ahora me paso al segundo eje, que es este. ¿Qué hay en mi segundo eje? ¿Qué estás rotando en mi segundo eje? B y C nada más. Entonces me pongo J de B más J de C
sobre la relación de transmisión. Como este eje ya no es la misma velocidad de este eje, entonces pongo la relación de transmisión 1. Ahora, aquí va a ser equivalente a la relación de transmisión 1, velocidad de A sobre velocidad de B. Ahí muere. Siguiente eje, que es este. ¿Qué hay en mi siguiente eje? ¿Qué está rotando en este eje? Veamos. Primero, aquí claramente veo el engranaje de JD más, ¿qué más? J del tambor, porque el tambor también está rotando en ese sentido. J del tambor. Listo, sobre relación de transmisión de este eje, que va a ser Z2. ¿Por qué? Porque este eje no es la misma velocidad que el motor, por eso lo relaciono, lo compenso con esto, por así decirlo. ¿Para qué? Para poner todo en base al J del motor. Pero este Z2, ¿a qué va a ser igual? A velocidad de C sobre velocidad del engranaje D. O velocidad de C, como está en el mismo eje, velocidad de B sobre velocidad de D. O velocidad de B sobre velocidad del tambor. O sea, D es igual al tambor y B es igual a C. De esa forma podemos hallar las relaciones. Entonces, lo importante era plantear esta ecuación. Espero que haya quedado claro. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿De cómo se plantean los ejes? Yo creo que está claro, ¿no? Primer eje, todo lo que estás rotando, anotas. JM, J acople, JA, y lo divides entre la relación de transmisión. Como es el primer eje y es el eje del motor, 1 lo metemos. Segundo eje, todo lo que está rotando en mi segundo eje, que es B y C, JB más JC. ¿Cuál es la relación de transmisión? Vemos que difiere del eje del motor. Entonces, debe haber una relación de transmisión. Entonces, yo le pongo relación de transmisión 1. Aquí es igual a JDA, digo WDA sobre WDB. Velocidad angular de A sobre velocidad angular de B. Siguiente eje. ¿Qué está rotando en este eje? Todo esto es el eje. El engranaje D y el tambor. No hay más. Entonces yo le pongo JDD, JD más J del tambor. Sobre una otra relación de transmisión que va a ser Z2. ¿Por qué? Porque este eje tampoco es el mismo que este eje y tampoco es lo mismo que este eje. Pero lo que yo quiero es relacionar la velocidad de este eje respecto al eje del motor. Es el que manda el eje del motor. ¿Cómo lo hago? Con relaciones de transmisión. De esa forma se plantean las ecuaciones para el equivalente rotacional. De ahí, si hacen bien eso, ya pues todo es fácil, ¿no? Pues eso es nomás lo complicado de este parcial, el equivalente rotacional. Nada más es fácil. ¿Qué dice? Auxi, ¿qué pasa si existiesen pérdidas en el tambor? Ah, ojo, bien ahí. Vean, aquí hay algo raro. Este examen era un poco raro. ¿Por qué? Vamos a ver. Fricción en el tambor, dice. Fricción en el tambor, es decir, esta imaginen que es una soga que está enredada y va a haber una fricción entre la cuerda y el tambor. Entonces, este análisis es un poco diferente. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis real, así va a ser, lo voy a ver de vista lateral, lo voy a ver al tambor, ¿ya? O sea, este es el tambor, de aquí lo voy a ver, aquí va a ser mi ojo, ahí, como es redondito ahí. ¿Cómo va a ser esto en la realidad? Aquí veremos. Vean, está colgando, ¿no ve? De un hilo, de una soga hacia la carga. Entonces, aquí vamos a hacerlo un poquito más grueso, vamos a dibujar. Lo real, o sea, el análisis real que se debería hacer esto es el siguiente. Aquí está enrollado y... la miércoles, un ratito. Ahora sí. No sé por qué no obedece esto. Creo que tengo que usar esto. Sector de... no es este, no sé. Sigue rayando despacito. Ahora sí. Ya. Entonces, ¿cómo es el análisis real? Aquí está la cuerda, y se está yendo directo, vean. Así va a ser lo real, ¿no? Y aquí está la carga. Entonces, la cuerda, si veo de forma lateral, y aquí está. ¿Cuál es su superficie de contacto de la cuerda? Es esta parte, ¿no ve? A esto está tocando. Entonces hay una fórmula que hay para engranajes, para tambores, que depende del arco, de este arco, de la superficie de contacto de la cuerda respecto al tambor. Pero eso no lo llevamos acá. Bueno, al menos he visto que el ingeniero no utilizaba esto en la resolución del examen. Sería esta superficie de contacto. Eso se lo multiplica. Es una relación exponencial. Si no me equivoco, es E
a la superficie de contacto, sobre mu y demás. O sea, es una, ¿cómo les digo? Es otra relación más real, digamos, para calcular esta fricción en este tambor. Pero para estos problemas de acá, lo que vamos a hacer en la materia, simplemente vamos a considerar que la fricción es contraria al movimiento. Es decir, vamos a analizar vamos a hacer su diagrama libre de este cuerpito. A ver, ahí está. SAS, ¿qué tiene hacia arriba? Una tensión, ¿no ve? Es la tensión del cable. Y hacia abajo está el peso. Ya, el peso. Peso. Listo, ya tengo tensión y peso. Y como tengo fricción, ustedes saben que la fricción siempre es contraria al movimiento. ¿Hacia cuál lado está yendo esto? Vean, pues hacia arriba. Eso me indica la velocidad. Hacia este lado estamos, velocidad. Si estamos subiendo, la fricción siempre va a ser contraria al movimiento, independientemente del sistema. Entonces, yo le pongo una fuerza contraria al movimiento que se llame FR. Nuevamente, perdón, estoy dibujando con el táctil de la laptop, no sé si se nota bien. Y entonces, este es el análisis de fuerzas. Si yo hago sumatoria de fuerzas en el eje Y sería T menos W menos FR. FR es mu por la normal. ¿Qué es la normal? La componente perpendicular a esta superficie que va a ser igual a la tensión. De esa forma tenemos que analizar cuando haya pérdidas en el tambor, si es que entrará algo parecido, digamos. Porque si lo hacemos de esta forma es un poco complicado, necesitas un factor, una constante, y eso no lo vemos. Al menos yo no he visto que lo hayan resuelto así, este examen. Lo han resuelto así como les he indicado. Analizando sus fuerzas y considerando que la fuerza de fricción es contraria al movimiento. De esa forma se analiza esto, si es que hubiera pérdidas en el tambor. ¿Ha quedado claro, Lecoña, Marca, Maribel? Sí, Auxi, gracias. Ya, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta más así ya para clavar la clase y sacar un screenshot de su asistencia? Tac, a ver, estamos aquí. Pues, ya. Bueno, espero que hayan comprendido y si tienen alguna duda igual no duden en escribirme. De todas formas, yo, bueno, les voy a pasar, ¿no? Esto no me hago lío, este solucionario del... Ah, no, esto ya lo tienen. Bueno, no les pasó. Igual de todas formas les voy a pasar esto, lo que han dado recién. Y también vamos a resolver en clase este examen. Bueno, ya lo tengo. Si no, esto más les voy a pasar. Pero vengan a clases porque se dan de cuenta. Estaba fácil el primer parcial, pero a algunos les ha ido mal. No sé por qué este lo hemos hecho. Este lo hemos hecho, lo hemos repetido, lo hemos simulado y les he dicho incluso este del anterior semestre, por ahí repite y no sé. ¿Qué ha pasado? Tal vez los nervios, no sé. Se entiende, pero tienen de venir siempre a clase. Vamos a hacer más ejercicios. Este igual, y este peor todavía es el que hemos hecho antes, su control de lectura. Otros se han ido para estudiar para su control de lectura en vez que se queden para estudiar. Y esto estoy entrando a su examen. Pero ya, ni modo. O sea, por eso traten de asistir. Siempre hacemos problemas que van a entrar al examen. Eso es lo bueno. Y eso es todo, chicos, por la clase de hoy. Y espero que